Amigos y amigas, vamos a ir a la información. Ayer en el estado de Hidalgo estuvo el diputado federal Miguel Torruco. Estuvo en Tezontepe de Aldama, Hidalgo. Allí expuso la importancia de la reforma eléctrica que está proponiendo el presidente López Obrador. Es muy importante que compartamos esta información con los amigos, con los familiares, con los vecinos, con todo el mundo y principalmente con aquellas personas que están siendo engañadas por la oposición diciendo que a México no le conviene, que quieren monopolizar la energía y tantas mentiras más, amigos y amigas. Muy importante que difundamos la información. Vamos a escuchar al diputado. Ahora, ¿por qué es tan importante la reforma eléctrica que está llevando a cabo la Cuarta Transformación? Cuando en el año 2013 se aprobó la reforma energética entre traiciones a la patria y billetazos entre aquella legislatura en turno, quiero compartirles algo muy importante. Se llevó la aprobación de esta ley en lo oscurito. Lo hicieron en un salón alterno a la Cámara de Diputados. Lo aprobaron, la oposición la aprobó, ahorita se lo voy a desmenuzar. Y Kera no hizo esta reforma, pero lo aprobó en lo oscurito. Y posteriormente, en los congresos locales de los estados, esta ley, para ser constitucional, se aprobó entre 4 y 5 minutos en los distintos estados. Fue un atraco al país. Voy a retomar un poco historia mexicana, que es importante, muchos de ustedes la conocen, pero es importante recalcarla. En 1938, el general Lázaro Cárdenas, el Tata, como le decían, nacionalizó la industria eléctrica, nacionalizó la industria petrolera, arrebatándole a los extranjeros aquello que jamás debió haberles pertenecido, nuestro petróleo. Posteriormente, en 1960, Adolfo López Mateos nacionalizó la industria eléctrica, devolviéndole al pueblo de México la electricidad. Algo muy curioso es que Adolfo López Mateos, en aquel histórico discurso, precisamente en un 27 de septiembre de 1960, dijo: mexicanos, les devuelvo la energía eléctrica, pero no se confíen. En un futuro, algunos malos mexicanos identificados con las peores causas le intentarán devolver, le intentarán entregar la energía y el petróleo a los inversionistas extranjeros. Desafortunadamente, la profecía de López Mateos se hizo realidad en el año 2013, como ya les comenté, cuando el entonces presidente Enrique Peña Nieto presentó la reforma energética con el famoso Pacto por México, no sé si recuerden. Aquellas reformas fueron aprobadas en el Congreso de la Unión a base de billetazos y de traiciones a la patria. Porque alguien que vende su energía, su soberanía energética, su soberanía nacional a los extranjeros, no hay más que llamarles traidores a la patria. Para comprender la reforma que el presidente Andrés Manuel le propuso al Congreso de la Unión, es muy importante entender qué es la reforma del 2013. Yo la llamo una reforma antimexicana. ¿Por qué? Porque prometía mejorar la economía de las familias. ¿Cómo? Con tarifas más baratas de gasolina, gas, luz. La única herencia maligna que dejó aquella reforma fue el abandono de ser refinerías. Posteriormente vinieron gasolinazos. Ustedes pueden ver la refinería aquí en Tula, cómo se abandonó, en lugar de que se le invirtiera y se remodelara. Tenía un porcentaje de producción muy bajo. Lo peor de todo es que las compañías extranjeras, gracias a la reforma del 2013, tendrían el mercado eléctrico mexicano. Por ejemplo, y también el mercado petrolero. Odebrecht, una empresa brasileña, tiene grandes contratos con Pemex y está exprimiendo poco a poco una de las empresas más importantes de México, de la nación mexicana. Por otra parte, en cuanto a la energía eléctrica, empresas españolas como Iberdrola están exprimiendo también el recurso poco a poco y se han apoderado de la energía eléctrica mexicana. Ahorita les voy a explicar. Consumándose así
la profecía de Adolfo López Mateos de 1960. Ahora voy a desmenuzar un poco la reforma de Peña Nieto para que podamos entender por qué la queremos cambiar en el Congreso. La reforma del 2013 dividió a la Comisión Federal de Electricidad de 9 subsidiarias. Ahorita les voy a explicar qué es una subsidiaria. El chiste es que era una empresa del Estado y la dividió. No podían depender una de otra y era un sistema para que las empresas extranjeras extrajeran dinero de la CFE. Les quiero compartir un ejemplo muy importante. En el año de 1999, la CFE tenía el 100% de la energía eléctrica que se producía y se consumía en nuestro país. Actualmente, gracias a esta reforma en 2013 de Peña Nieto, la CFE tenía un 100% y hoy tiene un 39% de producción y participación en el mercado. El 61% lo tienen las empresas extranjeras. Si no aprobamos esta nueva reforma eléctrica que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, poco a poco y año tras año las empresas extranjeras se van a apropiar de la energía y de la producción eléctrica mexicana al 100%. Les voy a dar un ejemplo muy importante, y no sé si ustedes lo recuerden. Bueno, en el norte de México, en febrero del año pasado, hubo un apagón. ¿Se acuerdan? No sé si lo vieron en internet, en las noticias. Aquel apagón, ahorita les explico por qué se dio. Fue un apagón que sufrió el norte del país, y fue desgraciadamente porque dependemos energéticamente de Estados Unidos, gracias a la reforma de Peña Nieto. Gran parte del gas natural que consumimos los mexicanos se lo compramos a Estados Unidos. Para producir energía, hay muchas formas de producir energía, en un momento más adelante les platico. Con presas, quemando gas natural, energía solar, energía eólica. En este caso, la generación de energía venía por medio de la quema de combustible de gas, pero ese gas venía de Estados Unidos. Cuando el estado de Texas, en Estados Unidos y el norte de México, se congelaron, las personas, por obvias razones, tenían frío y encendían su calentador. Al encender todas las casas del norte del país un calentador, consumen más energía, y al consumir energía, se quema más gas para producir esa energía que se consume. Lo que simplemente pasó fue que el estado de Texas, como los ciudadanos norteamericanos también necesitaban energía eléctrica y necesitaban el gas para producir energía eléctrica, simplemente cerraron la llave y evitaron que el gas que nos venden a los mexicanos pues no llegara ese día. Y hubo una serie continua de días en el que el estado mexicano, el norte del país, se congeló prácticamente, no solamente con las bajas temperaturas, sino que se dejaron de producir en las fábricas porque las fábricas se apagaron, no tenían energía eléctrica, no había internet, no había hospitales, y eso es un tema ni nada más ni nada menos que de seguridad nacional. ¿Por qué la energía es un tema de seguridad nacional? Porque si dependemos energéticamente de un país extranjero que no le importamos, a quien le importe su propio país, nos cortan, simplemente nos cierran la llave. Entonces, como mexicanos queremos llegar a ser un país de potencia mundial, no podemos depender energéticamente del extranjero. Es un vergonzoso momento que estamos viviendo y tenemos que recuperar esa soberanía energética. La reforma del 2013 de Peña Nieto también impuso un esquema, pongan mucha atención en esto, un esquema llamado los contratos legados desde las épocas de Carlos Salinas de Gortari. ¿Qué quiere decir? Que los contratos que se hicieron en 1994 al día de hoy siguen, y la reforma de Peña Nieto los motivó a que siguieran creciendo. Entonces, desde el 94 hasta dentro de 24 años, y ahorita el técnico de la CFE nos da los datos exactos, la CFE tiene que comprarle energía a las empresas privadas, y es por esto que la CFE está gastando el dinero en lugar de reinvertirlo en nuestro país. La reforma de Peña Nieto también avaló una figura que se llama la figura del autoabasto. No sé si sepan qué es la figura del autoabasto, pero ahorita se la comparto con mucho gusto. Esta figura del autoabasto, buscaba que las empresas que consumían energía pudieran producir su propia electricidad. Hasta eso no suena mal. Es decir, que empresas que consumen cierta cantidad de energía, mucha energía,
se les daba permiso que ellos mismos pudieran producir su propia energía con sus propias plantas generadoras para que ellos pues, consumieran la misma energía que producían. Hasta eso, como les comento, esta figura del autoabasto no sonaba mal, sonaba muy rentable. El problema fue que cuando la corrupción, la avaricia, entraban poco a poco en acción. El Estado mexicano, a través de las leyes y de la reforma de Peña Nieto, otorgó 239 permisos de centrales generadoras del autoabasto. Estas 239 centrales generadoras del autoabasto no cuentan con un permiso para suministrarle energía a terceras personas. Y aquí es donde el abuso crece y crece y crece. Y pongan mucha atención porque les va a dar más coraje todavía. Por lógica, si hay 239 centrales de autoabasto, debería de haber 239 consumidores, ¿no? El problema, ¿cuántos consumidores creen que hay si hay 239? Échenle un número al azar. 77,000 consumidores. Eso es, y el abuso no para ahí. Cuando estas centrales de autoabasto generan energía, la tienen que subir a la red de la CFE. Esto, que se llama el traslado de la energía, se llama porteo. El porteo es el viaje de la electricidad sobre los cables de transmisión, sobre los cables de luz. Otro problema aquí es que de estas 239 empresas de autoabasto no pagan los costos que se deberían cubrir por usar el sistema eléctrico de la CFE. ¿Y saben quién termina pagando el desgaste natural que usa este porteo de las empresas de autoabasto? La CFE. ¿Y saben quién le da dinero a la CFE para mantenerla activa? El gobierno de México. ¿Y saben quién le da dinero al gobierno de México? Todos nosotros. Entonces, no sé si ya me pueden entender un poco más el gran daño que causó esta reforma eléctrica y energética. En cuanto a la CFE, ha perdido un aproximado de 250,000 millones de pesos por la figura del autoabasto. Es decir, ahí les doy un ejemplo de los Oxxos, de por qué los Oxxos pagan menos que la miscelánea de la esquina. Si existe una central de abastos, de autoabasto, por ejemplo, en el estado de Baja California, y uno de sus clientes principales es un Oxxo en la península de Yucatán, la energía tiene que viajar por las instalaciones de la CFE por todo el país. Y estos generan costos, como ya les dije. Estas empresas no pagan estos costos que deberían pagar. La gran mayoría de nosotros creo que hemos estado en un Oxxo o hemos comprado algo ahí, o díganme si alguien aquí no ha comprado en un Oxxo, lo conocemos perfectamente. Si se han fijado, los Oxxos están abiertos 24 horas, 7 días a la semana. Tienen congeladores, tienen refrigeradores, tienen las lamparitas prendidas y el gran señalamiento de afuera también lo prenden en las noches. Esto consume demasiada energía. Por lo mismo nos imaginamos que deberían de pagar una buena cantidad, ¿no?, por el servicio eléctrico. ¿Cuánto le calculan que uno anda pagando bimestralmente? Échenle. Por todo esto, 24 horas, 7 días a la semana, por 2 meses. Un número, avienten un número que guste. Bueno, pues ya te las darías, pagan exactamente entre 300 y 400 pesos. Ahora, ¿cuánto pagan ustedes bimestralmente una casa que no consume la misma cantidad de energía que consume un Oxxo? Lo mismo. Pagan ustedes más. ¿Se les hace justo eso? Claro que no. No solamente los Oxxos se benefician en el abuso del autoabasto, también empresas como Walmart, Bimbo, que generan estas fábricas de pan, que son maquinarias que están constantemente haciendo masa y demás, con muchísima energía. Y también, ojo aquí, empresas como Kimberly Clark. No sé si les suena Kimberly Clark, que hace pañales, hace Kleenex, toallas sanitarias. ¿Saben quién es el dueño de Kimberly Clark? Claudio X González. ¿Y quién es Claudio X González? Es el principal opositor del presidente Andrés Manuel López Obrador y la cabeza de la alianza opositora Va por México, que yo no creo que vaya por México, sino va por sus propios intereses. Todas estas empresas que mencioné, hay muchas más,
se benefician del famoso autoabasto y pagan mucho menos luz de lo que deberían pagar. Regresando al ejemplo del Oxxo, mucho ojo aquí, no quiere decir que un Oxxo tenga sus propias plantas de energía, porque es lo que alega la oposición, dice es que los Oxxos tienen sus plantas de autoabasto. Yo nunca he visto un Oxxo que arriba tenga estos ventiladores estos de luz que generan energía o paneles solares, no sé si ustedes han visto. Estas empresas se aprovechan de la figura del autoabasto y le compran la energía a estas 239, los Oxxos y demás empresas le compran a las 239 empresas de autoabasto. Y bien, son las mismas que no pagan el porteo que ya les mencioné. 1 kilowatt hora, el técnico que uno que está ahí con nosotros les debe explicar más a detalle, pero 1 kilowatt hora es la potencia eléctrica. Un ejemplo más sencillo y digerible. Un hogar mexicano consume aproximadamente 15 kilowatts al día. ¿Sabían ustedes que estas empresas que mencioné por kilowatt hora pagan un aproximado de 1.7 pesos? ¿Saben cuánto pagamos en los hogares mexicanos por el kilowatt hora? 5.2. ¿Qué quiere decir? Que estamos pagando 3 veces más en un hogar mexicano, en una miscelánea de la esquina, que un Oxxo, que un Walmart, etcétera, etcétera. En resumen, del por qué ha fracasado la reforma del 2003 de Enrique Peña Nieto, es viendo cómo los subsidios, ahorita les digo que son subsidios, los subsidios que ha dado el gobierno federal a la CFE incrementan año con año debido a la pésima configuración eléctrica del mercado mexicano implementado desde el 2013. Desde el 2016, porque la reforma se aprueba en el 2013 y tienen que transcurrir unos años para que se implemente, para que los inversionistas extranjeros pongan sus maquiladoras de energía, hoy el gobierno mexicano ha tenido que subsidiar a la CFE con miles de millones de pesos. Y si el gobierno actual no implementa estos subsidios, las tarifas se van a ir a las nubes. No sé si han escuchado el ejemplo de España. En España están pagando un recibo de luz de hasta 5,000 euros. 5,000 euros en pesos mexicanos son 116,000 pesos. Las familias allá dicen, o como o pago la luz. No han pagado la luz, ¿por qué? Porque la gran mayoría del mercado lo generan las empresas privadas. El Estado español ha perdido ese poder sobre su propia energía. Y así es como le repercute al pueblo español. No queremos que nos pase lo mismo que le está pasando al pueblo español. Ahora sí, ¿qué es un subsidio en pocas palabras? Un subsidio es el dinero que el gobierno federal le tiene que entregar a la CFE año tras año para garantizar la operación del sistema. Como ya les dije, cuando se cayó el sistema eléctrico en el norte del país, porque Peja cerró el gas, la CFE, a través de todo el dinero, tuvieron que invertirle más para que la energía regresara al norte del país. Ojo aquí también, no es porque la CFE sea ineficiente, es muy importante mencionar eso, sino porque es consecuencia de la implementación de la reforma de Enrique Peña Nieto. Y saben lo peor de todo, que esos subsidios que el gobierno federal le da a la CFE, ¿saben a dónde terminan yéndose? A los bolsillos de las empresas privadas. Ni siquiera se quedan aquí en el país. Terminan en manos de empresarios privados, y como ya les dije, es una desgracia. La otra parte de los subsidios terminan pagando el famoso porteo que no pagan las empresas de autoabasto. En conclusión de la reforma de Peña Nieto, y para indicar cómo lo pensamos solucionar, si no implementamos la nueva reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador, la que propone, estamos condenando a México y a las empresas, a que las empresas extranjeras sean quienes controlen la energía eléctrica mexicana y los precios de luz suban y suban y suban. Eso nos afecta a los bolsillos de todos. Una vez explicada la reforma energética de Peña Nieto, es muy importante mencionarles qué es lo que requerimos nosotros los diputados federales para reformar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. La constitución política de los Estados Unidos mexicanos todos la conocemos. No es nada sencillo cambiar una coma, una frase o un artículo. ¿Por qué? Porque se necesita la aprobación de las 2/3 partes que estén presentes en el salón de sesiones, es decir, una mayoría calificada. Ejemplo, si somos 500 diputados presentes,
Para aprobarla necesitamos 2/3 partes, los cuales son 333 votos. Morena, Partido Verde y el Partido del Trabajo contamos con 278 diputados. No tenemos la mayoría calificada para cambiar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Por eso requerimos de la oposición mexicana. Y aquí es donde viene la labor titánica, porque tenemos que convencer a quienes aprobaron la reforma pasada. Tenemos que convencerlos patrióticamente para que se reivindiquen en la historia y le den al pueblo de México lo que merece: soberanía energética, soberanía eléctrica. Tenemos que convencer una porción de 54 diputados. Entonces, si las y los diputados de la Cuarta Transformación tenemos esta titánica labor, tenemos que convencer a 54. El Partido Acción Nacional, el PAN, ya dijeron que ellos de plano que van a estar en contra. Entonces, tenemos que convencer al Movimiento Ciudadano, al PRI. No, el Verde es aliado, el Verde está en la... Juntos hacemos historia. Tenemos que convencer a la oposición mexicana. Entonces, no va a ser una tarea fácil, mas sin embargo lo vamos a lograr. Ahora sí, ya, una vez explicada la reforma de Peña Nieto, posteriormente cómo vamos a modificar la Constitución y qué requerimos, les quiero explicar con mucho gusto y muy rápido, ya para que el técnico les dé los siguientes detalles, en qué consiste la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador. La reforma que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados es la modificación de 3 artículos constitucionales: el 25, el 27 y el 28 constitucional. Y esta reforma, en resumen, se basa en 3 ejes fundamentales. 1, robustecer y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. 2, encaminar al Estado mexicano y a la CFE a la famosa transición energética. Y 3, y una de mis favoritas y que he ido impulsando, no sé si han visto mis videos en Facebook y demás, la protección al litio. Para robustecer a la CFE, lo que plantea nuestra reforma es que la CFE pase a ser un organismo del Estado con personal jurídica, pase a ser un organismo del Estado con personal jurídica y patrimonio propio. ¿Se acuerdan que le dije que lo habían dividido en 9 subsidiarias? Reunirlo todo una vez más, fortalecerlo. Ejecutar la transición energética en materia de electricidad será encomendada directamente por la CFE. La CFE pasará ahora sí a ser de una empresa productiva del Estado a un organismo del Estado. Esta reforma busca eliminar los contratos abusivos implementados en la reforma de Peña Nieto, los contratos legados que ya les dije, hay que renegociar. También busca aplicar el cambio del orden del despacho de electricidad. El despacho de electricidad es, como ya les dije, hay diferentes formas de generar energía, desde la eólica, o corriente, las termoeléctricas, los paneles solares. Ahora les voy a decir el orden que está proponiendo esta reforma. Recordemos que el despacho es la forma aquí ya les dije, en que las centrales eléctricas generan la energía y la suban a la red. Se plantea que las plantas hidroeléctricas, es decir, las presas, sean las que comiencen esta lista, ya que son una forma de generar energía firme, limpia, es la más limpia de todas, constante, es la que se basa a base de la gravedad y la presión del agua por las presas. Posteriormente viene la energía nuclear. No soy físico nuclear, no les puedo explicar en qué se consiste, pero todos hemos visto también Los Simpson alguna vez, ¿no? Ahí es donde trabaja Homero Simpson, y es se dedican a través de los átomos a generar energía nuclear. No sé si el técnico igual nos pueda compartir esto más adelante. Posteriormente viene la energía geotérmica, la que viene del calor del suelo, la quema del gas, la solar y eólica, que son llamadas las intermitentes. ¿Por qué se le llama la energía solar y eólica intermitentes? Porque si un día tú tienes tus paneles solares, tú tienes tu campo de paneles solares y se cruza una tormenta, pues dejas de producir energía. ¿Por qué? Porque dependes de la radiación de los rayos del sol. Posteriormente viene la energía por quema de carbón y también la del sector privado. Este es el orden de despacho que nos va a garantizar una mejor operación
operatividad y flexibilidad en el sistema para que nos ayude también a que las tarifas bajen. El Estado mexicano, aquí viene el punto número 1, será encargado de la transición energética y así utilizará todas las fuentes de energía disponibles de la nación. El artículo 28 constitucional que queremos modificar señalará también que la seguridad energética vendrá por parte de la CFE y generará esto. Ojo, aquí viene un punto muy importante. El 54% de energía que la genere la CFE y la produzca y demás la CFE. ¿Recuerdan el ejemplo que les di al principio de la plática, que en 1999 teníamos el 100% y posteriormente bajamos al 39%? Recuperarla con el 54%. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿y por qué no el 100%? Porque hay un tratado de libre comercio con países extranjeros, hay contratos internacionales los cuales no se pueden violar, pero esto es lo que la ley nos está, a través de un análisis, nos está permitiendo, el 54%, que es la mayoría. Y el restante 46% lo va a mantener, la producción de electricidad lo van a mantener los privados. Al menos ya nosotros recuperamos la mayoría. Y de esta forma van a coexistir las empresas del Estado mexicano con las empresas privadas para suministrar energía al país. Es importante mencionar que no habrá una nacionalización ni expropiación. Y esto va a garantizar a la nación mexicana a que tengamos la seguridad energética, donde el Estado mexicano mantiene el control eléctrico nacional. De esta forma, la CFE controlará el precio de la electricidad para que se mantenga por debajo de la inflación. La reforma eléctrica del presidente AMLO también plantea que la CFE sea un organismo, como ya les platiqué. De esta forma, el Estado mexicano será quien preserve la seguridad y la autosuficiencia energética de la nación junto con el abastecimiento energético. Ya les platiqué por qué es considerado la energía como seguridad nacional. Porque si dependemos de países extranjeros que nos corten la llave de gas, o que las empresas extranjeras como Iberdrola, como tienen intereses preferibles a su país, a España, nosotros pasamos a segundo plano. Entonces tenemos que recuperar la soberanía eléctrica para poder salvaguardar los intereses de la nación. De esta forma la CFE va a garantizar que los 46.2 millones de usuarios tengamos energía eléctrica constante y a buen precio. El segundo punto de la reforma, y ya estoy por acabar, es el camino a la transición energética. La transición energética es un tema global, es un tema que todos los países del mundo están hablando. ¿Pero qué es la transición energética? Prácticamente es de que las energías que no son tan limpias, las producciones de energías que no son tan limpias, pasen poco a poco a las energías renovables y limpias. Por ejemplo, de la quema del carbón, cambiar a las energías solares. Para cumplir con este objetivo, la CFE construirá una central fotovoltaica, que quiere decir de paneles solares, en Puerto Peñasco, allá en Sonora, y va a modernizar 14 hidroeléctricas. La generación, el gran objetivo es paso a paso ir con los acuerdos de París. Los acuerdos de París son los acuerdos internacionales que se hacen en la Organización de las Naciones Unidas, en la que hablan de la que todos los países del mundo nos tenemos que coordinar el camino a la transición energética. Pero les doy un ejemplo muy importante, porque la oposición dice, es que la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador va a contaminar. La de Peña Nieto no es eso. No, señores. Si están hablando de México y estamos hablando de la transición energética mundial, pues hay que voltear a ver a los demás países. Entonces, para hablar de México y echarle la culpa a México que estamos produciendo energías sucias, veamos primero unos datos alrededor del mundo. Alemania produce un 31% de su energía por medio de la quema de carbón. Estados Unidos el 24% por la quema del carbón. India el 73%. India es uno de los países más poblados. Y China un 66%. México solamente utiliza un 7% en la quema del carbón. Entonces cuando lleguen los de la oposición y les digan que esta reforma va en contra de la transición energética, pónganle este ejemplo sencillo. Y tercer y último punto de esta gran reforma: salvaguardar el litio nacional.
Reconocer la importancia del litio es fundamental. El litio es considerado el petróleo del futuro por su creciente uso en la elaboración de baterías para autos eléctricos, la aplicación en la industria del aluminio, vidrio, cerámica, etc. De hecho, los teléfonos todos los teléfonos que tienen, cámaras, todo lo que necesita energía, incluso este micrófono, tiene baterías. Esas baterías están creadas por iones de litio que derivan de este valiosísimo mineral. Entonces, si hablamos también de transición energética, estamos hablando de que el futuro se encuentra en el litio. Como ya les dije, el litio es la llave energética del presente y el futuro de México. Con la reforma eléctrica vamos a salvaguardar el litio y vamos a impedir que los extranjeros y los privados sigan saqueando nuestra nación y nuestro recurso natural. Peña Nieto y Calderón entregaron más de 500,000 hectáreas de territorio nacional. Esto es mucho más, por un aproximado. No perdemos tanto territorio nacional desde la época de que Antonio López de Santana era presidente. Imagínense, cuando perdimos el estado de Texas, la Alta California, Arizona, pues Peña Nieto y Felipe Calderón entregaron lo que no se había entregado en 300 años de historia independiente de México. México tiene reservas de litio comprobadas de 1.7 millones de toneladas, solamente en Sonora, y se estima 4.3 millones de toneladas más en el resto del país. Esto pone a México en el 9º lugar de reservas de litio a nivel mundial. Imagínense la potencia, la fuerza que tenemos en el subsuelo mexicano. A pesar de tantos siglos de saqueo, de tantos malos gobiernos, por fin hay una reforma, un presidente que está defendiendo la soberanía energética nacional. Y para concluir, quiero decirles, amigas y amigos, muchas gracias por esta invitación. La reforma eléctrica no es un asunto de Morena, no es un asunto solamente del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es un asunto de seguridad nacional, es un asunto de patriotismo y nacionalismo. ¿Por qué? Porque nos va a beneficiar a nosotros. ¿Cómo? Dando que nuestro recibo de energía no esté por encima de la inflación. Importantísimo. Y sobre todo, que no le permitamos a los extranjeros que se apropien de lo que es nuestros recursos naturales. ¡Viva México! Muchas gracias. ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! Muchas gracias. Amigos y amigas, me despido de esta información. Ya sabes, si te gustó, suscríbete a este canal y no se te olvide compartir esta información que es muy importante para que el pueblo de México no siga engañado por aquellos que saquearon y que hoy quieren nuevamente regresar al poder para seguir saqueando al pueblo de México. Nos vemos en el próximo video.